Bueno, acá nos estamos reuniendo de nuevo, los compañeros que estamos armando principios y valores en Capital y en otros lugares de esta patria nuestra, porque hemos decidido que uno de los pilares de nuestra acción política sea exitosa es que nosotros nos formemos como cuadros políticos. Y para eso, se acordarán ustedes que quedamos en ir haciendo todos los lunes una reunión, una vez al mes esa reunión es presencial, como la que hicimos el lunes pasado en el CEN, con Guillermo, para analizar la actualidad. Y las demás vamos a ir matizando, como hicimos fines del año pasado. Si les parece bien y pueden cerrar los micrófonos para que cuando empiece Damián lo podamos escuchar. Bueno, hoy todos los micrófonos se pueden apagar, por fin, menos este. Vicky, me parece que tu micrófono puede estar prendido. Ahora sí. Bueno, arranquemos, se irán sumando otros compañeros. Siempre dijimos que queríamos que nuestra formación abarque desde distintos enfoques las necesidades que tiene la militancia peronista en la capital, porque acordamos con esa definición de Guillermo que el peronismo de la capital, más que estar concentrado en tratar de poner un intendente, debe asegurar una cantidad de votos peronistas para el triunfo peronista nacional, para un presidente peronista. Y en ese sentido también dijimos, nuestra función entonces es acercar una masa crítica de votos cuando sean los procesos electorales, pero también estar dispuesta para cuando hace falta movilizarnos para defender a la patria, a nuestro pueblo. Somos los que estamos más cerca del corazón de la acción política en Argentina, por lo tanto somos como la primera avanzada y tenemos que estar ahí. Y la tercera cosa que tuvimos en claro es que probablemente cuando haya un gobierno peronista que va a necesitar muchos cuadros en condiciones de ocupar responsabilidades de gobierno, o sea, de servir a la patria y al pueblo. Por lo tanto, nosotros queremos que nuestra formación tenga los aspectos doctrinarios, los aspectos de discusión de actualidad, los aspectos de relación del funcionamiento del Estado. Y en ese sentido, para volver a tocar un tema que va al corazón de la doctrina peronista, le hemos pedido a Damián que hoy pudiéramos hablar sobre la Constitución de 1949, que como todas y todos sabemos, no es una casualidad que no se haya podido volver ni siquiera a tratarla desde que volvió, después de la última dictadura, desde que volvimos a tener un proceso democrático en la Argentina. O sea, desde hace 39, casi 38 años. Sin embargo, no se pudo volver a hablar, no se habla de eso. Es un tema muy importante. Damián es abogado, es egresado de la Universidad de Buenos Aires, es docente universitario en la UBA, es autor de Haciendo Justicia Juntos, Origen, Historia y Vigencia del Modelo Sindical Argentino, qué importante, de el libro Cómo se gestó el peronismo, Dios, Patria y Justicia Social, y escribió un capítulo titulado Influencia del pensamiento social cristiano en la Constitución Nacional de 1949, una obra colectiva de varios autores llamada en 1949 La Constitución de los Argentinos. Damián, te damos la bienvenida a este espacio militante nuestro, te agradecemos un montón y a todos los compañeros que están presentes. Qué bueno que arranquemos este 2022 con las mismas ganas de siempre, que vamos a seguir trabajando para tener la oferta electoral que el peronismo de la capital se merece. Damián, el micrófono es tuyo. Buenas tardes a todos, muchas gracias Pimpi por la presentación. Saludos a todos los presentes. Creo que la mención de la necesidad de
de mantener la vigencia de los principios doctrinarios del peronismo y de recordar todos esos valores que hicieron grande al peronismo, es fundamental. Y es importante también la fecha, no sé si fue de casualidad o fue adrede, pero hoy justamente es el aniversario del fallecimiento de Arturo Sampay. Hace 45 años falleció Sampay, un 14 de febrero de 1977, y por supuesto es la figura que uno más vincula con la Constitución del 49, más allá de que él tenía la generosidad de decir que la Constitución del 49 era la Constitución de Perón. Sabemos que el hombre fundamental en la realización de este texto constitucional ha sido Sampay, lo cual no implica que, por supuesto, el hombre en términos políticos más importante, por supuesto, era Perón, pero el redactor de la Constitución, el que se encargó de hacer el proyecto, que después con algunas modificaciones terminó siendo el texto constitucional, fue un jurista entrerriano que en esa época tenía menos de 40 años, apenas 37 años tenía Sampay, cuando se llevó adelante la Convención Constituyente de 1949. Y es importante, decía, esta relación con la doctrina, porque entiendo que en el texto constitucional de 1949 estamos ante la manifestación más contundente e importante de la doctrina peronista. No creo que vayamos a encontrar ninguna otra legislación donde tan claramente esté consolidado los principios humanistas y cristianos del peronismo. Entonces, estudiando la Constitución del 49, uno puede tener una mirada acabada y profunda de los principios de la doctrina peronista. La idea mía es hacer primero un breve repaso histórico de cómo se sucedieron los acontecimientos que llevaron a la Constitución del 49, y después puntualizar algunos aspectos que remarcan esta mirada doctrinaria que estaba mencionando, mencionar algunos puntos principales de la orientación de esta Constitución. Y por supuesto, después la idea es que si hay alguna consulta, alguna pregunta, la evacuemos al final de la presentación, aunque no tengo problema que si alguien quiere interrumpirme en algún momento para que después tal vez que no se pierda el tema, también no tengo problema que lo hagan. Bueno, la Constitución del 49, digamos, las constituciones en la Argentina, un breve comentario jurídico sobre el tema, en la Constitución argentina, en el texto, se señala que es una constitución de las que digamos rígidas, ¿no? Que no puede modificarse por una simple ley. Digamos, ¿no? El texto constitucional requiere que haya primero una necesidad de la reforma constitucional y después realizar una convención constituyente, y recién ahí se puede reformar la Constitución. Por eso es que tampoco es sencillo modificar constituciones, y por eso ha habido muy pocas modificaciones en nuestra historia. En cambio, hay otros países que la Constitución es más flexible y que en el mismo Congreso de la Nación ordinariamente pueden modificarse artículos de la Constitución. Por eso tenemos constituciones que han tenido cientos de reformas. La Argentina no es el caso. Pero sí la revolución justicialista, que podemos fechar, a mí me gusta fecharla, como decía Evita en Historia del Peronismo, ¿no? Después del 4 de junio del 43, pero claramente antes del 17 de octubre del 45, ¿no? El peronismo, podemos entender que la obra revolucionaria del peronismo se inicia cuando Perón se hace cargo de la política social y obrera del país. Esto es hacia octubre de 1943, ahí ya podemos marcar el inicio de la revolución justicialista. Y esta revolución justicialista, que llega al gobierno luego, bajo el nombre del Partido Laborista en las elecciones, y después que va a llamarse el Partido Único de la Revolución Nacional, para después llamarse Partido Peronista, siente la necesidad de que esas transformaciones que se estaban viviendo en el país tengan su correlato en una modificación en el texto constitucional, ¿no?
los textos constitucionales deben responder a la realidad de cada pueblo. Esto lo decía el gran Juan Manuel de Rosas en esa famosa carta de la Hacienda de Figueroa a Facundo Quiroga, cuando le decía que la situación complicada que vivía el país en ese año de 1834 y en años subsiguientes, no hacía posible que se pueda llevar adelante una constitución, dice, porque si no, una constitución iba a ser un simple librito. Si uno hace una constitución surgida nada más que de la voluntad, lo que va a tener es un librito que puede tener cosas muy lindas, pero que no tienen su correlato en la realidad. En cambio, el peronismo transformó la realidad argentina y una vez que la había transformado, decidió llevar adelante que eso quede plasmado en un texto, y no al revés, ¿no? Con esta idea de como lo que dice el Papa Francisco, ¿no? De que la realidad sobre la idea. Que este es el problema que tenemos muchas veces, ¿no? De los ideólogos que nos quieren poner ideas sobre la realidad. No, la Constitución justicialista es una manifestación de la realidad sobre la idea. Primero se transformó la Argentina y después se llevó adelante el texto constitucional. La ley esa que decíamos que es necesario en el procedimiento constitucional argentino, es necesario que se dicte una ley que marque la necesidad de la reforma. Esa ley se promulgó en agosto de 1948 con varias discusiones, que no sé si viene al caso traerlas porque son muy técnicas, pero bueno, rápidamente una mención es que el antiperonismo siempre ha señalado que esa ley requiere 2/3 de los miembros de la Cámara, y había una interpretación si eran 2/3 de la totalidad de los miembros de la Cámara o 2/3 de los miembros presentes. Bueno, el antecedente constitucional de la reforma previa de 1866 se había hecho con 2/3 de los presentes, y así fue en 1948. Por ende, bueno, es una discusión, tampoco es muy jurídica, entre la historia constitucional argentina, pero claramente se han cumplido los procedimientos correctos. Y bueno, una vez que uno tiene esa ley que declara la necesidad de la reforma, el próximo paso es hacer la convención constituyente. Pero ¿quiénes son los miembros de la convención constituyente? También los elige el pueblo. Entonces se hace un llamado especial para elegir los miembros de la convención constituyente. Esa elección se llevó a cabo el 21 de diciembre de 1948. Se acordó que se iban a elegir 158 miembros. El peronismo obtuvo una victoria similar a las que va a obtener en años anteriores y en años posteriores durante la vida de Perón, ¿no? Siempre por encima del 60%, como habían sido las legislativas del año anterior, como van a ser las presidenciales posteriores de 1951. Siempre el peronismo estaba en esos números, ¿no? Entre el 60 y 63%, acá sacó más o menos el 61% de los votos. Eso significó que se quedó con 109 de los 158 cargos, el resto de los cargos fueron para la Unión Cívica Radical. El único partido que se presentó y no obtuvo cargos es el Partido Comunista. En cambio, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Conservador no presentaron candidaturas con la intención clara de querer deslegitimar al proceso de reforma constitucional. Bueno, esto, como decíamos, se votó en diciembre del 48, en enero del 49 empiezan las reuniones preparatorias, la sesión va a empezar a principios de febrero, y durante febrero y principios de marzo se va a sesionar y va a quedar promulgada también en esos meses. Dicho este breve repaso histórico, donde el peronismo debía ratificar el rumbo, digamos, más que ratificarlo, plasmarlo en un texto constitucional, ¿no? Acá repito un poco la idea de no tener una cuestión de fetiches con los textos constitucionales, porque si hay algo que caracteriza el pensamiento de Perón, es la idea de la realización, ¿no? No hay una mirada de divinizar textos constitucionales ni legislación alguna. Lo importante es la realización. Es decir, no es que los derechos del trabajador existen nada más que porque los
puso la Constitución del 49, ¿no? Como veremos, además existían desde antes, lo que viene a hacer es plasmar jurídicamente, pero lo importante es cuando es el resultado de una realidad, es la manifestación de algo que ya existe. Porque si no, se estaría cayendo en lo que decía antes, ¿no? Las posturas ideológicas que niegan la realidad y quieren como transformar la realidad, forzarla. ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, sigo. Venía diciendo de esto, de que sea la manifestación de una realidad que ya está transformada y para seguir promoviéndola. Vamos a hacer una mirada de cuál es la orientación política de la reforma constitucional de 1949. Si uno tuviese que definir la impronta de ese texto constitucional, lo primero que surge que es una revolución, una reforma de tipo nacionalista popular, donde el nacionalismo está representado en sus vertientes culturales, pero también económicas. Hay una fuerte impronta de los principios del nacionalismo económico. Eso se verá en el tema de los recursos naturales y en los sectores estratégicos de la economía. Tiene una fuerte impronta nacionalista. Y si tenemos que ver cuál es la concepción que navega sobre todo el texto constitucional, es una concepción fuertemente humanista y cristiana. Y ahora voy a empezar a desmenuzar estos asuntos. ¿Por qué decimos que es una concepción humanista y cristiana? Bueno, lo primero que hay que determinar en estos puntos, voy a hablar de más o menos 6-7 puntos. El primero que voy a mencionar es la concepción del hombre y del Estado que tiene la Constitución. Acá, claramente, la influencia, acá y en buena parte del texto, es muy notoria la influencia del pensamiento de Arturo Sampaio, que, como había dicho al inicio, justamente hoy se cumplen 45 años de su fallecimiento. Sampaio era un hombre formado en los principios filosóficos del aristotelismo tomista, era un hombre de una vasta formación intelectual, un hombre recibido de abogado en la Universidad Nacional de La Plata, pero que después, siendo muy joven, siguió haciendo cursos de posgrado en Europa, tuvo cursos en Suiza, en Francia, en Italia, un hombre que hablaba muchos idiomas, leía en muchos idiomas más todavía, y era un hombre, además de una formación cultural sólida, y una formación filosófica muy, muy contundente. Era un hombre muy, muy conocedor de estos temas, y él adhería a los principios filosóficos de la línea aristotélico-tomista. Una breve mención a esta corriente intelectual, hacia finales del siglo XIX, en la Iglesia Católica, a través de la encíclica Aeterni Patris, el Papa León XIII hace una restauración del pensamiento tomista y llama a Santo Tomás de Aquino como el doctor angelical, el pensador más importante, el pensador que debía guiar a la Iglesia. Luego de esa corriente, Santo Tomás toma mucho de Aristóteles, por eso se le llama línea aristotélico-tomista. Esa corriente tiene una impronta muy fuerte en el siglo XX, y el tomismo, a través de diferentes autores, uno de los grandes exponentes ha sido el mismo Sampaio, pero en el mundo también a través de la figura de Jacques Maritain, tiene en estos grandes pensadores una corriente donde los pensamientos tomistas también están relacionados con la doctrina social de la Iglesia. De hecho, el mismo Papa que restaura el pensamiento tomista como guía del pensamiento católico es el mismo Papa que va a promulgar la encíclica Rerum Novarum, que da nacimiento a la doctrina social de la Iglesia. Por ende, los principios que, como sabemos, son muy importantes, los principios de la doctrina social de la Iglesia, son muy importantes para el peronismo, va a tener acá una clara manifestación de eso en el texto constitucional, en buena medida por la impronta, repito, de Arturo Enrique Sampaio.
la concepción del hombre y del Estado, que tiene la reforma, la Constitución del 49, es una concepción cristiana. ¿Por qué? Porque es una concepción humanista cristiana. No es el humanismo antropocéntrico de la Reforma ni del Renacimiento, que glorifica al hombre pero sin Dios, sino que es un humanismo trascendente, es un humanismo que entiende que el hombre es hijo de Dios, que su dignidad deriva no meramente de ser hombre, sino de ser hijo de Dios. Y esta es la concepción que va a tener Sampai, que va a dejar plasmada en la Constitución del 49. Voy a ir haciendo unas breves citas del mismo Sampai. Todas las citas que voy a hacer ahora son de Sampai y son del discurso que dio como miembro informante del bloque justicialista. Por ejemplo, con este tema en particular, dice Sampai, para que vean la íntima relación que hay entre el humanismo cristiano y la reforma del 49. El hombre tiene, dice Sampai, y aclara, es el cristianismo quien trajo la buena nueva, es decir, señala claramente que es el cristianismo el que trae esta concepción del hombre. El hombre tiene un fin último que cumplir y no adscribe su vida al Estado. Es decir, el hombre no está subordinado a los fines del Estado. El hombre tiene un fin último que excede los fines del Estado. Donde como son politicones, ¿sí? esta idea de que el hombre tiene una naturaleza de por sí sociable, ¿no? El hombre tiene naturalmente tiende a vivir en comunidad. Esta es una idea central del pensamiento social cristiano, ¿no? La idea de que el hombre tiende a vivir en comunidad. Y la idea de comunidad sabemos que es una idea principal en el peronismo, ¿no? La idea de comunidad, ¿no? Esta idea de que también, por supuesto, lleva encerrada la idea de unidad, ¿no? Comunidad, unidad, que va a ser también central en el pensamiento de Perón, ¿no? Perón siempre va a buscar la unidad. Va a buscar la unidad entre sus colegas, entre los soldados, en el ejército, va a buscar la unidad, por eso va a crear el GO, el grupo Obra de Unificación, ese grupo que busca la unidad. Después va a buscar la unidad del movimiento obrero a través del modelo sindical, que va a promover el modelo de unidad promocionada, ¿no? El sindicato, de que los sindicatos sean fuertes, unidos. Y después también en su política exterior va a promover la unidad de los pueblos de nuestra región, la unidad latinoamericana. No siempre la unidad. Esta idea de unidad y comunidad también tiene una base fuertemente cristiana. Pero bueno, vuelvo a la cita de Sampai. El hombre tiene un fin último que cumplir y no adscribe su vida al Estado, donde únicamente logra su bien temporal. Es decir, dentro del Estado puede lograr un bien temporal, pero tiene una finalidad superior a lo temporal. Y ahí es donde claramente entra el costado espiritual. Dice, si no, es conservando la libertad para llevar las exigencias esenciales de esa finalidad, que el Estado resguarda y hace efectivas, promoviendo el bien común, el orden justo. Acá está diciendo que el hombre tiene una finalidad temporal, no digamos la de todos los días, ligada a este mundo, ligada al Estado que tiene que llevar adelante el bien común, ¿no? Esa es la función del Estado, el bien común. Pero el Estado no puede suprimir ese anhelo del hombre de tener fines espirituales, tiene fines superiores. En el caso de Sampai, claramente es Dios, ¿no? Una concepción fuertemente cristiana donde el fin último es Dios, no es servir al Estado el fin último. Eso lo diferenciaba claramente de otras concepciones totalitarias que habían estado de moda en Europa, que divinizaban al Estado, me estoy refiriendo al fascismo, o divinizaban a la raza, me estoy refiriendo al nazismo. Digamos, por eso es que esos grupos chocaban en términos de corriente con el pensamiento de la Iglesia. Hay que recordar, Sampai era un hombre muy ligado a la Iglesia. Bueno, entonces tenemos que la concepción que lleva adelante la reforma del 49 es una concepción cristiana del hombre y del Estado. Y hay otra cita fundamental, que es que la finalidad de la reforma del 49 es el hombre. El hombre siempre es la finalidad. La finalidad última es Dios, pero la final de la Constitución es el hombre. El hombre es el centro, no el Estado, ¿no? Esas concepciones estatalistas que tienden a ver al hombre como un mero engranaje del aparato estatal.
Y acá no, acá hay una dignidad humana que está por encima de los fines estatales, lo cual no implica de que haya una comunidad en la que uno, como miembro, tenga que estar subordinado a ese fin de la comunidad, ¿no? Como parte, tiene que estar subordinado al fin de la comunidad. Otra concepción que se ve fuertemente influenciada por el pensamiento aristotélico tomista, que también la va a llevar adelante Sampai, es la noción de justicia. La justicia, por supuesto, es un valor principal en el justicialismo, ¿no? Justamente. Justicialismo deriva de que la vocación última es de la justicia, ¿no? Lo que busca es justicia en todos los órdenes. Justicia social es el más evidente, pero también hay una concepción mayor todavía de justicia, que es la que, si uno lee el texto constitucional, siempre vemos que la idea principal que está dando vuelta es la idea de justicia. Y esa idea también tiene mucho que ver con lo que señala la Constitución justicialista. González Arsac, que fue el más grande discípulo que tuvo Arturo Sampai, señalaba que dice que la idea de justicia es medular en la Constitución de 1949, de ahí que se la denominara Constitución justicialista. Y dice que esta noción de justicia claramente tiene origen en el Tratado de la Justicia de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás escribe un tratado sobre la justicia y esa concepción de justicia, porque sobre la justicia hay diversas nociones, pero justamente la que lleva adelante la Constitución justicialista es la noción tomista. Otro tema es la cuestión cristiana en el trabajo. El texto constitucional lleva adelante una concepción cristiana. ¿En qué se evidencia esto? En que para el individualismo liberal, el trabajo era algo parecido a lo que podríamos llamar una locación de servicios, ¿no? Donde el hombre entrega su tiempo a cambio de un sueldo. ¿No? El hombre funciona como una mera mercancía. En cambio, en la Reforma, y lo dice Sampai, la Reforma se anima en el concepto de que el trabajo es la actividad de la persona humana y de que el obrero tiene en esa diaria alienación de lo que produce la única fuente económica de sustento para sí y para su familia, con lo que debe llevar una vida decorosa a cubierto de las inseguridades sociales de toda índole. Que el trabajo sea, dice Sampai, una actividad personal significa que no es simplemente una función mecánica, como la de un motor, ni simple esfuerzo muscular, como el caballo que arrastra un carruaje, sino, dice Sampai, el trabajo para la Constitución peronista es un hecho de la inteligencia, de la voluntad, de la libertad, de la conciencia. Es un hecho que se eleva al orden ético. Termina. Ahora bien, el principio de carácter personal del trabajo es título justificativo de los derechos del trabajador. Es decir, en esta concepción de la dignidad humana, si el hombre es digno por ser hijo de Dios, si el hombre tiene una dignidad humana y el trabajo es manifestación de su libertad, de su inteligencia, es que ese trabajo debe tener un reconocimiento por la legislación. Que como veremos después ya lo tenía, ¿no? Los derechos del trabajador ya existían en el momento, pero acá se les eleva el rango. Los derechos del trabajador existían desde hace unos meses, cuando se está debatiendo esto a principios del 49 ya existían, el decálogo de los derechos del trabajador, pero acá se les va a elevar el rango y se los va a elevar a rango constitucional. Y esto tiene una relación con el tema que sigue, que es la familia. Si ustedes ven, el concepto de la reforma del 49, a diferencia de la Constitución del 53, porque aquí también tendríamos que empezar a marcar las diferencias, ¿no? La Constitución del 53 es una constitución iluminista, individualista, liberal, donde la finalidad no es el hombre, sino que el hombre es visto como un mero individuo, a los fines del Estado, a los fines de la República, pero no un hombre con dignidad personal propia. Entonces, otra diferencia que veíamos es con el concepto del trabajo. La concepción liberal del trabajo lo ve como, lo contrapone ahí Sampai, ¿no? Como una mera mercancía.
donde el hombre entrega su fuerza de trabajo y nada más, acá vemos una concepción distinta sobre el trabajo. Y si ustedes ven, cuando él menciona, así lo dijimos como al pasar, pero es muy importante, dice que el trabajo le da su única fuente económica de sustento para sí y para su familia, dice Sampaio. Y acá tenemos, ahora entro al cuarto punto, que es la noción cristiana de familia que lleva adelante la Constitución del 49. En la Constitución anterior, de 1853, solamente había individuos aislados, una concepción claramente liberal, donde se entendía que había individuos aislados. No se habla de familia. En cambio, en la Constitución del 49, muchas veces se menciona a la familia. Entonces el hombre ya no es interpretado como un individuo aislado, sino que es un hombre que se lo entiende dentro de una familia. Por supuesto, esto tiene una fuerte vinculación con la idea cristiana de familia. Sampaio critica fuertemente el menosprecio que hacia la institución familiar tenía tanto el liberalismo como la Constitución de 1853, que fue promulgada bajo su impronta. Decía Sampaio, previo a la reforma, la familia no encuentra amparo en la Constitución vigente, porque la concepción liberal del Estado considera a la nación como una suma de individuos aislados e iguales ante la ley, y raya, o sea, elimina toda comunidad natural intermedia entre el Estado y los hombres, o sea, individuos y Estado. No hay otras comunidades naturales. Sabemos que esta concepción es clásica del liberalismo burgués. Uno lo puede leer en los grandes teóricos del liberalismo, desde Thomas Hobbes, en el Leviatán, de John Locke, digamos, todos los grandes teóricos del liberalismo tienen concepciones de hecho, todo el pensamiento contractualista, la idea del contrato social es una idea claramente liberal, es una idea de que yo tengo que hacer un contrato para vivir en comunidad. Bueno, esta idea riñe, choca contra el pensamiento peronista, que en cambio toma otra corriente, que es la corriente aristotélico-tomista. Decía, Aristóteles, muchos siglos antes de los pensadores liberales, había dicho que el hombre tiene una naturaleza gregaria. El hombre tiende a vivir en sociedad, tiende a vivir en una comunidad. No es que hace un contrato. El hombre naturalmente vive en comunidad. Y el hombre naturalmente vive en familias. De ahí Aristóteles explica, en la política, explica que el hombre primero vive en comunidad, después vive en clanes, primero vive en una familia, después en clanes, y así va llegando hasta una comunidad. Por supuesto, Aristóteles no vio más que eso, la ciudad-estado, y no mucho más, era el horizonte. Un poco pudo haber imaginado algo de los imperios que veía, el imperio persa, o el mismo imperio que va a ser su alumno Alejandro Magno, la idea de imperio, ¿no? Después Perón va a ver más allá, va a ver el Estado Nacional moderno, va a ver la etapa del continentalismo, ¿no? La que estamos viviendo, la necesidad de estados continentales. Por eso va a promover la unidad latinoamericana, porque entendiendo que había una necesidad de generar mayores poderes. Bueno, eso viene después, pero digamos, tiene la misma concepción, ¿no? La idea esta de que el hombre por naturaleza tiende a unirse, no es que tiene que firmar un contrato como piensan los liberales. Y dentro de esta naturaleza no es que el individuo forma un contrato y se crea la sociedad. No, lo natural del hombre es vivir en una familia primero, y que después, familias que se van uniendo y conforman clanes, y clanes que se van uniendo y conforman sociedades más grandes. Pero esto está en la naturaleza. Y esto choca, ¿no? Digamos, tenemos al individualismo liberal chocando contra el concepto cristiano de familia. Y esto choca la Constitución de 1853 con la Constitución de 1949. Dice Sampaio que el individualismo de la Constitución de 1853 permitió el estrago de la familia obrera porque el padre recibía el mismo salario que el soltero, que no lograba satisfacer las necesidades de su esposa e hijos. Y en consecuencia la mujer debió ir a la fábrica, descuidando la formación moral y la salud física de los niños. Bueno, a todo esto, la reforma va a generar un montón de derechos para las familias, que lo vamos a ver después cuando veamos los artículos principales de la reforma del 49.
Y señala Sampaio cuando da ese famoso discurso, señala que la reforma constitucional tiende principalmente a resguardar y vigorizar la familia, núcleo social elemental y primario, del que el hombre es criatura y en el cual ha de recibir insustituiblemente la formación sobre la que construirá todo el curso de su vida. Y señalaba que el gobierno popular debía reaccionar en lo social contra los desórdenes del individualismo. Esta idea de defensa de la familia tiene una importancia, una vigencia enorme, ¿no? en nuestro tiempo. El Papa Francisco siempre señala, ¿no?, la necesidad de preservar la familia contra los ataques que está sufriendo, básicamente de estas corrientes llamadas progresistas, que tienen una inquina contra la institución familiar, ¿no? Vemos todos los días el ataque a lo que ellos llaman el concepto tradicional de familia, a querer desconocer que hay una naturaleza que tiende hacia la familia. Bueno, esto es algo que ya lleva décadas, ¿no?, de ataque a la familia. En ese sentido, la Constitución del 49 nos puede dar un claro camino a seguir sobre cómo defender los valores de la familia, y lo cual también nos lleva a entender que el ataque a la familia tampoco es que sea un invento del siglo XXI, ¿no? Digamos, hace muchísimo tiempo que las corrientes liberales de todo tipo vienen atacando el concepto tradicional de familia. Quinto punto, la economía. También menciona Sampaio la necesidad de llevar adelante una economía que tenga una impronta humanista. Y también señalaba este tema de la falsa libertad que suele esgrimir pensamiento liberal en términos económicos, ¿no? Y señalaba que había que superar la disyuntiva entre economía libre y economía dirigida, sino que había que saber quién la dirigía, ¿no? Que no, esto es una frase común, ¿no?, de Perón, ¿no?, que decía: la economía no es libre, la dirige uno para un lado, la dirigen otros para el otro. Y señalaba que la economía libre, entre comillas, significaba una economía dirigida por los cárteles capitalistas. Y señalaba que la economía debía programarse con criterios extraeconómicos, especialmente políticos y por ende éticos. Se terminó la época, decía, donde la política era considerada como un factor de perturbación para la economía libre. Y ahí promovía el sistema de una economía humanista, donde la libre actividad económica de los particulares es una exigencia de la naturaleza humana, pero el Estado, como promotor del bien de la comunidad, interviene para orientar la economía conforme a un plan general de beneficios comunes. Nuevamente, la comunidad, los beneficios comunes, el Estado en tanto órgano que debe encargar de velar por el bien común. ¿Cuáles eran las finalidades fundamentales de esta economía humanista que propone Sampaio en la reforma constitucional del 49? Bueno, eran básicamente dos, que era el pleno empleo y proporcionarle a los habitantes del país las condiciones materiales para poder desarrollarse plenamente. Cuando hablaba de plenamente, es que también había un desarrollo espiritual, ¿no? Pero la economía se encarga de las condiciones materiales, pero también que después son la base o sirven para desarrollarse plenamente en otras cuestiones. Vamos a tocar un punto más, que es el concepto de propiedad, el concepto de propiedad privada que lleva adelante la reforma del 49. Esta idea también, Sampaio, estoy escuchando un ruido, no sé si alguien puede apagar el micrófono. La concepción que lleva adelante... Me parece que vos tenés que apagar. Sigo, ahí se apagó, parece. La concepción de propiedad privada. Sampaio señala que la toma de la Constitución irlandesa de 1937. La Constitución irlandesa de 1937, que Sampaio había analizado siendo muy joven, de hecho había escrito un artículo sobre esa Constitución. Ustedes saben, Irlanda era, podemos decir es, pero
en mucha mayor medida lo era, un país de fuerte impronta católica, que la ha ido perdiendo en las últimas décadas, y cuando reformó la Constitución de 1937, estamos hablando de la Irlanda, la República de Irlanda, ¿no? La Irlanda libre, ¿no? La Irlanda que no pertenece al Reino Unido, tomaron el concepto de una vieja enseñanza de Santo Tomás de Aquino, que señalaba que la propiedad privada es exigida por la libertad del hombre, por eso es que la propiedad privada es entendida en la doctrina social de la Iglesia como un derecho natural. Dice, es un derecho natural del hombre que ninguna organización estatal puede dejar de reconocer. Y ahí señalaba, recurriendo a Santo Tomás, que el primer deber del hombre es conservarse y el segundo lograr su perfección, su felicidad. Bueno, el tema acá de la propiedad privada es fundamental en el peronismo, porque el peronismo va a llevar adelante la idea de la generalización de la propiedad privada. Mientras que los liberales creen en un derecho de propiedad absoluto, sin limitación, y a eso se le contraponen nociones desde el marxismo o desde las corrientes anarquistas, tanto de la corriente francesa, de Pierre-Joseph Proudhon o de la corriente rusa. Digamos, la idea de eliminar la propiedad privada. Entonces tenemos dos extremos, como en tantos otros aspectos, dos extremos, dos posturas extremas, donde el peronismo opta por una solución equilibrada, moderada, alejada de dos concepciones erróneas, ¿no? Esta idea de que la propiedad debe ser como un privilegio para unos pocos y no importa porque no hay limitación alguna, y que si uno logra obtener un montón de propiedades y otras ninguna, bueno, será como se habrán dado las cosas. Y del otro lado, que ven mal esto, que es noble verlo mal, pero una solución absolutamente equivocada, que es, bueno, digamos, directamente eliminamos la propiedad privada. No, la concepción tomista, que va a tomar la doctrina social de la Iglesia y que también va a tomarla el justicialismo en su reforma constitucional, va a hablar de que toda persona tiene derecho a tener la propiedad, porque es una condición necesaria para poder desarrollarse. Y eso no solamente, repito una vez más el concepto, ¿no? El peronismo es realización. Si el peronismo hubiese hecho la Constitución del 49 y lo hubiese dejado ahí, no tendría gran mérito. El gran mérito del peronismo no es haber hecho la Constitución del 49. El gran mérito del peronismo es que la Constitución del 49 haya sido el reflejo de una realidad que existía en la Argentina. 500.000 viviendas hizo el gobierno peronista durante sus dos primeras presidencias. 500.000 viviendas. Es decir, llevó a la práctica, al éxito, ese principio de la generalización de la propiedad privada. Todos tienen derecho a tener una propiedad, alejado de la propiedad como un privilegio y alejado de las visiones marxistas y anarquistas que propugnaban la eliminación de la propiedad, porque la consideraban un mero privilegio, ¿no? ¿Se entiende? Esta idea de alejado de los extremos, el justicialismo da una solución armónica, equilibrada. Bueno, otro punto que quiero mencionar, ya el último punto antes de entrar a ver algunos... No, el último punto tiene que ver con los derechos del trabajador, así que voy a empezar a retomar un poco los artículos fundamentales, ¿no? de la Constitución del 49, que son ese nuevo capítulo que se crea, que es los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la cultura, y después los que tienen que ver con las cuestiones del nacionalismo económico. Entonces, como fuimos viendo, los derechos del trabajador, como le había mencionado, ya existían desde febrero de 1947. Imagínense, el día que se cumplió el primer aniversario del triunfo electoral, ¿no? El primer triunfo electoral del 24 de febrero del 46, cuando se cumple un año y pocos meses de gobierno, porque el gobierno había asumido el 4 de junio del 46, o sea, los 7, 8 meses de gobierno, en el Teatro Colón, el presidente Perón manifiesta cuáles van a ser, enumera cuáles van a ser los derechos del trabajador, ¿no? Enumera 10 derechos, los voy a decir rápidamente: derecho de trabajar, derecho a una retribución justa, derecho a la capacitación, derecho a condiciones dignas de trabajo, derecho a la preservación de la salud, derecho al bienestar, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de su familia,
digo otra vez el tema de familia, derecho al mejoramiento económico, derecho a la defensa de los intereses profesionales. Este último punto habla claramente de los gremios, ¿no? Del derecho que tienen los trabajadores de defender los intereses de todo el conjunto de trabajadores que lo acompañan. Bueno, ahí tenemos, en esto es importantísimo, este decálogo del derecho del trabajador, repito, promulgado en febrero de 1947, se incorpora a la Constitución del 49 en un artículo específico, ¿no? El artículo 37. Y ahí, en ese mismo artículo, hay un apartado a los derechos de la familia. Además de que ya lo había mencionado en el punto 8, que dice derecho a la protección de su familia, es decir, el derecho al trabajador, no como un trabajador aislado, sino como un trabajador que tiene su familia y que también debe ser cubierta la familia, y esta después va a ser una característica esencial del modelo sindical argentino, ¿no? Que cuando defiende al trabajador no está pensando en un trabajador aislado, sino que piensa en toda su familia. Por ende, que a diferencia de otros movimientos obreros del mundo, que se ocupan, por ejemplo, de discutir condiciones de higiene y remuneraciones, el movimiento obrero argentino, si uno lee las convenciones colectivas, yo soy abogado laboralista, entonces estoy generalmente con estos temas, y uno ve que hay un montón de cláusulas que están hablando de la familia, que no tuviese que ver relación directa con el trabajador, si no lo pudiese pensar así. Bueno, de hecho, los hoteles turísticos están pensados para la familia, no para que vaya un trabajador solo. Los campings, ¿no? Digamos, el esparcimiento está pensado para que el trabajador vaya con toda su familia, ¿no? Esto que parece una obviedad para los que estamos acostumbrados a vivir en la Argentina o ligados a los sindicatos, es una excepcionalidad del sindicalismo argentino. Y es una de las características que distingue al movimiento obrero argentino de otros sindicalismos del mundo. Entonces, esta idea de familia, además de que estaba ya incluida en la parte de los derechos del trabajador, hay un apartado que es derechos de la familia, donde se menciona esta idea de Sampay, ¿no? La familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad, que a su vez es una idea central del pensamiento de la Iglesia. También vienen recogidos en este mismo artículo los derechos de la ancianidad, y ahí ese es un artículo muy extenso. Entonces ahí tenemos estas tres concepciones, ¿no? La concepción del trabajador, de la familia y de la ancianidad, todas con esta misma impronta que vinimos desarrollando a lo largo de esta exposición. Y a su vez, en el último punto, también la educación y la cultura, como también los derechos que incorpora la Constitución. Y después tenemos los tres artículos siguientes, son tres artículos de enorme importancia con el tema de la cuestión económica, donde acá vemos, donde se manifiesta rotundamente el nacionalismo económico de la reforma del 49. Y ahí está mencionado la función social de la propiedad, es decir, ahí esto se relaciona con lo que habíamos mencionado antes, la propiedad privada. Si para el liberalismo la propiedad puede ser un privilegio y no tiene necesidad de tener una función social, y en cambio para el marxismo hay que eliminar la propiedad privada individual y solo adscribirla a los bienes del Estado, acá vemos que hay una generalización de la propiedad privada, pero además la propiedad privada tiene que tener una función social, ¿no? Debe servir a los intereses de la comunidad. No es no es que cualquier concepto de propiedad privada, ¿no? Está bien alejado de la concepción marxista de propiedad, pero también bien alejado de la concepción liberal, que no comprende esta idea de la función social de la propiedad. Y la función social también se extiende esto al capital y a la actividad económica. Como lo mencionábamos en los temas anteriores, cuando hablábamos de la finalidad del Estado, la finalidad de la economía, ¿no? Digamos, siempre un fin social. Y después, el artículo siguiente, que habla de los servicios públicos, ¿no? De que los servicios públicos, los minerales, los recursos naturales, deben ser propiedad del Estado. Ahí menciona los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón, de gas y demás fuentes naturales de energía, señala, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Bueno, y después menciona los servicios públicos.
Ahí tenemos una idea del nacionalismo económico, ¿no? ¿Es un estatismo económico? No. Lo que el Estado tiene que hacerse cargo son de recursos naturales, de servicios públicos, es decir, sectores estratégicos de la economía, no toda la economía. Porque por principio la actividad privada está reconocida, la actividad privada, la actividad de los particulares está reconocida en la Constitución de 49. Lo que dice es que hay servicios públicos o recursos naturales esenciales del Estado, que eso sí deben ser parte del Estado, lo que no es lo mismo que el estatismo. Ahí vemos de nuevo, desde un liberalismo que dice que el Estado no tiene que tener nada, hasta el otro que dice que hay que tener todo. Por eso, ahí el peronismo tiene una idea, de nuevo, equilibrada, moderada y alejada de ambas concepciones. Creo que acá puedo hacer un punto, porque no nos va a quedar mucho tiempo, sino para las preguntas. Creo que con esto más o menos he dado un pantallazo general de lo que es la... Por supuesto se podría seguir hablando mucho más, ¿no? Lo hice medio apurado, pero espero que se haya entendido el espíritu de lo que quiero decir y de lo que quise decir, y estoy abierto a cualquier tipo de comentario, consulta. Buenísimo, muchísimas gracias, Damián. Justo estábamos por decirte que pensaras en dejar un tiempito para esto, así que estuvimos bien sintonizados. Si algún compañero o compañera quiere... ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, cómo no. Por supuesto. Bueno, buenas tardes. Yo soy Torombolo. La cuestión que yo tengo con la Constitución del 49 desde hace tiempo es, a ver si yo lo entiendo bien. La Constitución es la ley fundamental, se encuentra en la punta de la pirámide jurídica digamos, de la nación. Y además establece en su texto la manera que hay para modificarla o cambiarla. La Constitución del 49 cumplió con todos esos requisitos legales que estaban en la del 53 y se estableció como constitución válida a través de una asamblea constituyente y demás. Luego fue derogada, de hecho, por un gobierno ilegítimo, ilegal, y se hizo esa especie de parodia constitucionalista en el 57 para darle algún marco, digamos, político. Pero no cumple con los requisitos de derogación ni de cambio de ninguna de las, ni de ella misma ni de la del 53. Por lo tanto, daría que pensar que la derogación fue nula y que eso genera un problema de nulidad o de potencial nulidad de todo lo que haya, de todo lo que venga después. Entonces yo me pregunto, ¿cuál sería la solución estrictamente jurídica a ese problema? Bueno, a ver, en términos estrictamente jurídicos, vamos a hablar. En términos estrictamente jurídicos, la Constitución es derogada por un bando militar en abril de 1956, luego por un decreto de mayo de 1956. En 1957 se hace una convención constituyente que lo único que hace es ratifica la derogación de todo lo que hizo la Constitución del 49, retoma la Constitución de 1853 con las únicas reformas previas a 1949, o sea, 1860 y 1866, y se agrega el artículo 14 bis, los 3 párrafos del artículo 14 bis en 1957. Hasta ahí podemos pensar que no se cumplió, como dice usted, los plazos, los procedimientos jurídicos. Bien, esa Constitución es la que sigue rigiendo. De hecho, el tercer gobierno peronista se va a basar en esa Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1957. Es decir, el peronismo cuando vuelve al gobierno no denuncia las reformas. De hecho, gobierna. Después hubo intentos de retomar esa Constitución, pero digamos, gobierna con la Constitución de 1853, reformada aún con la reforma de 1957. Y luego, es decir, que ahí ya tenemos un antecedente de un gobierno democrático, de un periodo democrático del 73 al 76, donde se reconoce en los hechos la existencia de ese texto, y mucho más luego,
En el 83 regresa al sistema democrático, tampoco hay ninguna denuncia ningún cuestionamiento a esa vigencia, y además se hace otra reforma constitucional donde se vuelve a poner en el texto, por eso es que si uno lee el texto de la reforma de 1994 va a ver que no se menciona a la de 1949, no se la menciona porque ya no, para la de 1957 no existía. Es decir, en 1957 hay que entender que la reforma del 49 es borrada. Hay reforma, 1860, 1866, 1957, 1994. Es decir, esas son las 4 reformas que tiene el texto de 1853. Estrictamente jurídico, en términos estrictamente jurídicos, la Constitución actual es la de 1853 con las reformas de 1860, 1866, 1957, 1994. Pero digo, más allá de ese tema jurídico, lo que acá es importante es lo que yo quería mencionar al principio, ¿no? La idea de que la Constitución es un reflejo de una realidad, digamos. Supongamos que el texto constitucional puede haber argumentos para atacarlo por su legalidad. Sí, pero el tema es que esto es una disputa política mucho más que una disputa jurídica, porque en la disputa jurídica uno puede encontrar argumentos. Usted me dice, ¿usted podría hacer una presentación? Sí, yo, como digo esto, también podría decir que, agarrándome de algunas otras cuestiones, podría cuestionar la validez de la Constitución actual. Pero, en definitiva, lo que importa es una disputa política, no una disputa jurídica. Y este es el tema fundamental. Digamos, si uno quisiera reformar la Constitución nuevamente, que hay sectores de diferentes lugares que quieren reformarla, uno para llevarla para un lado, otro para llevarla para el otro, lo fundamental es crear un consenso político. Hay una necesidad de generar un consenso político que lo pueda hacer triunfar. De hecho, la Constitución del 94, que para mí ha dejado cosas muy lamentables, básicamente me refiero a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si ustedes son de la Ciudad de Buenos Aires. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es un golpe a los intereses nacionales. Se ha creado yo soy nacido en la Ciudad de Buenos Aires también, pero digo, la capital federal fue creada con la intención de que sea la capital federal de todos los argentinos, no con una ciudad autónoma con privilegios. Y otra cosa que es súper nefasta de la Constitución del 94 es la provincialización de los recursos naturales, ¿no? De que aparece litio y uno tiene que ir a hablar es de Jujuy o de Salta o de Catamarca. Esto sí choca claramente con el espíritu de 1949, los recursos petroleros. Los vemos, las provincias patagónicas que negocian en su propio beneficio. Y todos sabemos que YPF ha sido creada con el esfuerzo de todos los argentinos, no nada más que con el de los neuquinos. Muchísimo más han aportado los de otras provincias que los de Neuquén. Y hoy los beneficios se los llevan solo unas pocas provincias productoras. Quiero decir, esto venía a cuento de que aún una reforma como la del 94, que claramente creo que ha sido perjudicial y debe ser revertida, también en su momento tuvo consenso. Consenso del presidente que la llevó adelante y a su vez consenso de la oposición de ese momento que arregló apoyarla, ¿no? Esto viene al tema de que para reformar una constitución no es que, a ver, no tiene mucho sentido que hagamos una discusión técnico-jurídica a ver si vale o no vale. Esto es una discusión política muchísimo más importante. Lo que habría que generar es esta charla puede servir, ¿no? Como una ayuda, un granito de arena dentro de todo lo que hay que hacer, ¿no? Generar una conciencia de la necesidad. No se trata de repetir la Constitución del 49, porque no es una cuestión, la política no es una cuestión de repetir cosas del pasado, pero sí es que muchas de esas cosas pueden servir, ¿no? Ver que muchas de esas cosas todavía nos pueden servir y podríamos seguir utilizándolas en los años venideros. Pero hay que generar, repito, como decía Pimpi al principio, ¿no? La idea de esta idea de que la formación tiene una idea de largo plazo, ¿no? Siempre una tarea de formación no está pensando en la coyuntura o la elección del año que viene, sino que tiene una mirada más estratégica, no solamente coyuntural, sino estratégica, de ver cómo generar una corriente de opinión que puede llevar a que el pueblo argentino interprete que hace falta que algunas cosas se modifiquen. En lo pronto yo ya dije las dos cosas que modificaría, ¿no? Eliminaría el régimen autonómico de la Ciudad de Buenos Aires y eliminaría esa idea falsamente federal, porque es falsamente federal, de que las provincias tengan que
utilizar de los recursos que en realidad deberían ser utilizados para el beneficio de toda la comunidad argentina. Perdón que me fui un poco del tema. Esa re brava para revertir, porque vos para cualquier modificación de este tipo, tu consenso tiene que ser nacional, y eso fue como tirarle maíz ha visto a la gallina, o sea, eso fue, y bueno, ¿y qué maíces, no? Te quiero decir, Sí. eso fue conquistar el apoyo de las provincias productoras para que acompañaran un proyecto de constitución que tenía un propósito político por el lado de Menem, de poder asegurar su reelección, y por el lado de Alfonsín, asegurar que pudieran entrar, dejar de pedir permiso para visitar el Senado, Sí. y que pudieran tener, como tienen ahora. Bueno, ahora ya están casi par de tantos errores que se han cometido. Bueno, compañero, ¿algún otro comentario, pregunta? Dale, Martín. Tenés que desmutearte. ¿Qué tal? Hola a todos, compañeros. El compañero Descalzo dijo algo interesante, que yo pienso que la política siempre va un paso atrás o dos con la realidad. Y él dijo que la Constitución del 49 estaba en sintonía con la realidad que se estaba viviendo. ¿Podría un poco repetir esa expresión? Sí. Yo lo que mencioné, que por eso también cité a Rosas, ¿no? En la famosa carta de la Hacienda de Figueroa, y que tiene que ver un poco con la respuesta de la pregunta anterior. No hay que ver los textos jurídicos, a veces es un problema que se da en la Facultad de Derecho, pero que también se da por fuera de la Facultad de Derecho, ¿no? La idea de tener un fetiche con los textos, con las legislaciones, ¿no? Una obsesión por la ley. Y hay que entender que lo que vale son las realizaciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso del peronismo, ¿no? Vemos todo el tiempo a gente que dice, bueno, las leyes que hizo Perón ya las había planificado el Partido Socialista en 1923. ¿Qué valor tiene planificar una ley si no tenés ninguna posibilidad de llevarlo adelante? El valor es que Perón lo hizo efectivo. Esto es clarísimo. Y lo que digo que el mérito de la Constitución del 49 es que, es decir, las transforma, no es que, a diferencia de la historia constitucional argentina, si ustedes conocen la historia constitucional argentina, verán que Argentina tuvo, antes de 1853, dos constituciones, 1819, 1826. Las dos hechas a espalda del pueblo argentino y hechas por las minorías del Partido Unitario. Ninguna de las dos, nosotros la podemos estudiar en historia constitucional, pero ninguna de las dos tuvo ninguna vinculación real. Ninguna de las dos fue efectiva. Fueron dos libritos. Por eso, ahí se entiende lo de Rosas, cuando le dice, porque a Rosas le están diciendo que Facundo Quiroga le dice, Estanislao López quiere hacer una constitución, y Facundo Quiroga está medio peleado con Estanislao López, le dice, bueno, tal vez que la tendríamos que hacer. Y Rosas, que era entre estos tres grandísimos gobernadores, el más lúcido de los tres, le dice, no, la Constitución tiene que ser, algo así, citando de memoria, la Constitución debe ser el reflejo exacto de la situación de un país, algo así dice en esa carta. Carta memorable, que a su vez es la que ha inspirado a los 4 principios del Papa Francisco, están sacados de esa carta, según lo ha dicho el padre Scanone, de esa carta de Rosas, ¿no? Y a esto me refiero, porque Perón también lo menciona. La Constitución tiene que estar en sintonía, decía vos, con la idea de lo que está pasando en el país. Voy más atrás, Aristóteles mismo, Sampaio siempre recordaba, que Aristóteles decía que también la Constitución debía ser la manifestación de los sectores sociales dominantes en una sociedad. Esa idea que la tomó esta idea de Aristóteles, que la tomó el mismo Marx para atacar a textos constitucionales burgueses, Sampaio dice que la Constitución del 49 justamente marca la impronta de los trabajadores como sujeto principal de la revolución, pero también de la voluntad patriótica de la Argentina. Si uno lee el texto constitucional, uno dice, pero qué constitución patriótica y popular, defiende a los intereses del Estado Nacional, defiende los intereses de los recursos nacionales, defiende a los trabajadores, defiende a la familia. Y bueno, y esa constitución no era una cosa perdida, era el reflejo exacto de lo que estaba sucediendo en esos años, previo al 49 y con posterioridad al 49.
Por eso que claramente, por eso a veces tenemos que buscar de generar esos proyectos políticos, porque la Constitución es resultado de eso. Porque si no, yo agarro el texto y digo, bueno, pongo el mismo texto y digo, hay que hacer este texto, el mismo texto de la Constitución del 49. Y bueno, probablemente no lo pueda hacer, porque no tenga las condiciones que hicieron posible que se llevara adelante. Por eso digo que hay que pensar más en el proyecto político, de ahí como se repite en la Constitución, ¿no? La política está por sobre la economía, y ni que hablar sobre lo jurídico. Lo jurídico es un mero reflejo. Si no refleja lo que pasa en la realidad, es un librito que no dice nada. Es una cosa insignificante porque no tiene ningún correlato con la realidad. En cambio, tiene sentido cuando es la verdadera expresión de un proyecto político que está triunfando. A veces cuando uno lee proyectos legislativos de cualquier índole que son delirantes, que están uno dice, usa la expresión de total, el papel aguanta cualquier cosa. El problema es que la realidad no. Si vos podés escribir lo que sea, el asunto es que cuando vos querés que eso sea un derecho, o sea, bueno, como en este caso, una ley que da sentido a la convivencia de todos, y si no tenés la fuerza para que eso se convierta en la expresión mayoritaria de esa comunidad, no es gratuito que no se haya podido discutir una constitución con un sentido patriótico como esa desde entonces. No es gratuito que la Constitución del 94 en ese momento tenga esas dos derivaciones que ha señalado Damián, que han sido tan dañinas y siguen siendo para la nación. Y que ahora encima agregarle la pelea de los que hablan de que las comunidades llamadas originarias, llamémosle mejor indígenas, porque de originaria que algunas serán, otras no, has visto, todo eso es un trámite, un tránsito histórico, pero que son comunidades, no naciones. Sí, ahí veo que en el chat preguntan, la carta se llama Carta de la Hacienda de Figueroa. Yo creo que si la googlean debe estar, porque ahí la Hacienda de Figueroa, ahí cerca de San Andrés de Giles, ahí estaba la Hacienda de Figueroa, donde se reúnen Rosas con Quiroga, cuando Quiroga está yendo al norte, donde después va a terminar asesinado. Desde la carta de la Hacienda de Figueroa, desde diciembre de 1834. Y claramente, Pimpi, concuerdo con lo que mencionaste recién, si uno tuviese que marcar otro error garrafal de la reforma del 94, es también sumarse a una idea que ya estaba de moda en ese momento, que es esta idea de reivindicar a los, entre comillas, pueblos originarios, que va a traer muchos problemas porque se han reconocido derechos constitucionales a entidades que pueden, interpretadas de un modo, puede, lejos de ser la mirada que supuestamente querían, de reconocer culturas previas a la constitución del Estado argentino, lo que puede hacer es un temor a una posible secesión o un intento de secesión. Claro, por supuesto que sí. Siempre hay que tender, repito esta idea de Perón, ¿no? La idea de la unidad. Y ese artículo de la Constitución del 94 que reconoce comunidades preexistentes a la nación argentina es un factor de disgregación. Pulpo, ¿vos querías decir algo? Sí, Pimpi, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy Mi nombre bien. es Claudio Mosca, soy de Río Cuarto, Córdoba, integrante de la agrupación La Tercera, tengo 58 años. A mí me asombra ¿Querés cuando... mostrarte con nosotros? Hoy no tengo cámara por el driver. Me fue el driver de la cámara y con tal de escucharme me puse a trabajar. Si me ven, no es nada. Bueno, tengo 58, parezco de 35. Quédense tranquilos. Es como nos pasa a todos. Sí. Bueno, no, a mí siempre me golpea el concepto cuando dijo derecho al trabajo y a la remuneración justa de aquella Constitución. Y me golpea porque por mi edad yo tuve un padre que bueno, vivió esa época, ¿no? Donde ese derecho no se manifestaba en la Constitución, ¿no? Y trabajaba en una curtiembre, yo lo hablo siempre con los muchachos, y no sabía ni lo que iba a cobrar, ni cuántas horas iba a trabajar. No tenía un derecho establecido, pobre.
Y sin embargo tenía que hacerlo, porque si no lo echaban no había remuneración, no había vacación, no había indemnización, no había vacaciones, no había nada. Digo, para los que son más jóvenes que no saben, o que no lo vivieron sus padres tampoco, lo importante que es establecer algunas cosas en una constitución poniéndola en sintonía con la realidad que había en ese momento, ¿no? Con las falencias que esa realidad le presentaba a la gente. A mí siempre me impresiona, cuando hablan de eso me impresiona porque tengo hasta los recibos de sueldo, que no eran recibos, eran simples papeles garabateados y que tenía que firmar mi viejo para cobrar, mi viejo lo digo con cariño, ¿no? Para cobrar los pobres pesos que le daban. Simplemente eso, qué asombroso es cuánto se puede hacer si se piensa una constitución, ¿no? Que le dé a la gente un ámbito de convivencia, ¿no? Que realmente organice y no suprima al hombre, ¿no? Nada más eso, porque me emociona cuando hablan de eso, nada más. Gracias, Claudio. Bueno, compañeros, No, gracias a ustedes. ¿alguna otra consulta, comentario? Un pequeño comentario, Pimpi, puede ser, muy chiquito. Por supuesto. Primero, gracias, Damián. Muy, muy impresionante toda la exposición. La verdad que esto de poner en valor la realidad hecha ley, es... Así somos los peronistas. Así somos los peronistas. Primero hacemos y después escribimos y reafirmamos todo lo que hacemos. Y yo quiero decir en este sentido que qué bárbaro en general, qué visionario, qué cosa impresionante la proyección, porque nosotros tenemos en este momento un psiquiatra francés que se llama Christophe Jules, que ha escrito toda una teoría sobre la centralidad del trabajo y la necesidad del reconocimiento, no solamente simbólico, sino material, económico, al trabajo hecho por los trabajadores. Yo recomiendo la lectura de este doctor francés, que vino varias veces a la Argentina, y cómo en general supo ver el valor del trabajo en la conformación de la subjetividad del ser humano, del yo, de cómo el trabajo organiza, cómo el trabajo subjetiva, cómo el trabajo es lo que centraliza inclusive la organización de una familia y de una sociedad. Así que simplemente esa recomendación de que quieras leer a Christophe Jules. Escribilo, Ale, en el chat al nombre del autor. Ahora lo escribo, tiene una bibliografía muy interesante, tiene dos tomos que se llaman Trabajo Vivo, que son impresionantes, tiene otro que se llama El sufrimiento en el trabajo, realmente cuando uno lo lee parece escrito por uno. Ahora escribo el nombre, así que gracias compañeros y compañeras, como siempre, es un gusto compartir con ustedes, y como siempre también gracias por la invitación, Pimpi, y nada, los quiero mucho. Un beso grande. Gracias, Ale. Bueno, estamos en la postrimería. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, Eduardo, dale. Eso, aprieta el micrófono ese. Tenés que tocar el micrófono. ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, voy aprendiendo, de a poquito voy progresando. Sí. En primer término, corresponde, es ineludible felicitar al compañero doctor Damián Descalzo. Ha hecho una exposición brillante desde el aspecto jurídico, en el contexto histórico, en su proyección histórica y sobre todo en la valoración de aquellos conceptos que se introdujeron en la Constitución del 49, proyectándolos hacia el futuro que nos espera y el esfuerzo que tenemos que hacer para poder lograrlo. No es nada fácil. También me gustó en lo personal porque en alguna medida yo estaba en ese momento en el gobierno y tuve alguna oposición, por decirlo suavemente, con el tema de la reforma del 94. Es más, para fin de este año pasado, en la ciudad de Concordia, donde hay parte de mi familia, me encuentro con un viejo conocido, el compañero Alacino, que él le tocó actuar muy particularmente, era el presidente del bloque de senadores del PJ, y tenía dentro del bloque alguna oposición importante.
sobre todo en aquella controversia respecto de el traspaso, entre comillas, de los recursos naturales a las provincias y de aquellas otras provincias que se vieron notablemente desfavorecidas, con algo que, como lo decía recién Descalzo, la contribución que hizo YPF al desarrollo de la cuestión energética no era exclusivo de aquellas provincias petroleras, sino que fue de toda la nación y del pueblo argentino que tributó para que aquello fuese posible, de manera que limitarlo a las provincias era algo bastante injusto. De todas maneras, recuerdo en mi época de estudiante, allá por el 73, la doctora Noemí Cedrán, interventora de la Facultad de Derecho de Rosario, lo trajo a dar varias conferencias al doctor Arturo Sampay, y tuve el privilegio de poder aprender algo, un poquito. Sampay era de un volumen intelectual muy elevado, sobre el que uno tiene que releer periódicamente para afianzar aquellos conceptos. Y en este caso uno se siente confortado por la exposición del compañero, porque logra que el común de la gente, que todos comprendamos, no solamente desde el aspecto jurídico, sino desde esa otra visión que debe llevarnos a reflexionar, sobre todo en el momento que estamos viviendo, con un futuro en cierto aspecto incierto. Yo tengo la esperanza que no va a ser muy lejano el momento en que llegue la hora de los pueblos y el pueblo peronista se va a manifestar pacíficamente en un sentido de defensa de los intereses de la patria, porque eso es lo que he hecho siempre. Respecto de lo que fue, perdón por extenderme un poquito, pero me sentí la necesidad de decirlo, en relación a lo que fue la ilegal derogación de la Constitución del 49 por el régimen corrupto y cobarde de aquellos criminales que habían usurpado el poder. Eso provocó que, además de la proscripción del peronismo en los electores para la reforma del 57, se partiera el principal partido, que fue la Unión Cívica Radical, donde gran parte se retiró. Y otros que versaban de superdemocráticos, como Norteamérico Young y otros más, participaron alegremente con aquellos criminales corruptos. De todas maneras, llegamos a nuestros días con esa pequeña reforma que hubo, que duró 3 años, que fue la de Morroy, donde agregan el tercer senador y algunas otras cuestiones de menor carácter. Pero la del 94 quizás sea la que nos lleva a la mayor reflexión, porque se introducen cuestiones, como bien lo señalaba recién, sobre la capital federal, que aún sigue siendo la capital federal, porque la autonomía en definitiva tiene que ser municipal y hay que batallar en ese sentido. No sé si se logrará alguna vez, con tanto burócrata enganchado en ese sistema, poder revertirlo. Pero bueno, acá estamos. Entonces, para ir cerrando la cuestión, reitero mi felicitación al compañero Descalzo y agradezco a todos los que están presentes, porque esto nos va a ayudar a comprender mejor muchas de aquellas cuestiones que mentirosamente se han publicado y que hoy vemos los grandes, enormes beneficios de la defensa de los intereses de la patria. Solo agradecer. Gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Sí, felicitaciones, la verdad, al compañero por la brillante exposición y porque francamente y realmente fue marcando los ejes centrales de la Constitución del 49. Me parece que es un tema que da para seguir conversando y para seguir profundizando, que tal vez lo podríamos retomar en otras charlas de formación. Así que, compañero, quedaríamos pidiéndote. No hay problema, va a ser un gusto. Bueno, Quiero muchísimas gracias. agradecerle a Eduardo Magnani por sus palabras. Muy bien. Y le vamos a agradecer a Rafa que hizo la gestión para que Damián pudiera estar hoy acá, a la compañera Nidia y por supuesto a Cici, a Adriana, a Pedro, los compañeros que hacen posible que nos encontremos. Me parece que esas líneas que ha marcado hoy tan esenciales y tan actuales a la comprensión de la doctrina van haciendo el hilo conductor
de lo que nosotros necesitamos y procuramos en nuestra formación. La noción del trabajo como estructurador, la preexistencia del ser humano en comunidad, el sentido de trascendencia del ser humano, la cuestión de la familia, y sobre todo las cosas que aquí se han dicho, el hecho de que el peronismo es realización en el marco de una doctrina, de una concepción, de los valores que han sido plasmados de esa manera extraordinaria en esa Constitución, como resultado de que venían siendo plasmados en la realidad, que se fue manifestando en pequeñas y enormes cosas. Del mismo modo que cuando se reculó, también se notó en qué momento se estaba y cuáles eran los consensos que se armaban. Estamos en un momento muy difícil. Ojalá, me gusta escucharlo a Eduardo con esa polenta de que vuelva a la hora de los pueblos, y está muy bien y trabajamos para eso, pero indudablemente estamos en un momento donde es indispensable esta reflexión, porque poder hablar del trabajo como el organizador, el estructurador de nuestra sociedad, frente a una realidad que ya lleva años instalándose, que nos viene minando. Bien has señalado vos el asunto de que toda la prédica antifamilia, liberal, individualista, no empezó ahora, ni con los pañuelos verdes, ni con el feminismo así, ni con esto, ni con la letra E, sino que esas son las formas actuales que toma algo que viene tratando de horadar desde hace tiempo y que va a la médula de lo que somos como identidad nacional. Va a la médula, por eso nosotros tenemos claro que el mensaje de Guillermo en lo económico es muy importante, porque estructura la convicción de que es posible un proyecto nacional, pero también nosotros tenemos que trabajar a la par de eso, cuál es toda la concepción en todo sentido con que nosotros acompañamos o terminamos de comprender ese proyecto nacional. Así que yo, como todos nuestros compañeros que están acá, te voy a agradecer muchísimo, Damián, que hayas hecho esta charla. Me encantó, me parece que, como bien se ha dicho acá, ha sido bien enriquecedora y por supuesto que no es la última, podremos tener otras maneras de ir entrándole al asunto, y de hecho el tema de la autonomía de la ciudad, como el tema de la provincialización de los recursos, tienen que ser puntos que para nosotros, Eduardo, sean programáticos, importantes, cuando veamos que Principios y Valores tiene con qué dirigirse a la sociedad porteña para decir que tenemos un proyecto nacional para que nos acompañen. Por eso seguimos afiliando para tener una herramienta electoral. Están todos invitados, retirar ficha, invitar a todo el mundo a afiliarse y, por supuesto, sumarse a los equipos de trabajo, al equipo programático que conduce Eduardo, al equipo de afiliaciones que conduce la doctora Elizabeth Benítez, a una mesa de militancia territorial que estamos armando con Guillermo, y por supuesto seguir todos juntos con una conducción que nos enorgullece, porque asegura que esa llama está siempre prendida para seguir en la lucha con todo nuestro pueblo. ¿Estamos? ¿Querés vos despedirte, Damián? Muchas gracias a todos, a los que están saludando en el chat. Les mando un saludo grande y agradecerles nuevamente la invitación, y con gusto voy a volver a participar apenas lo requieran. Buenísimo. Muy bien. Nos vemos el lunes que viene. Disculpen que a veces estamos un poco al último momento, pero ustedes reserven este lugar que es nuestro, y si el misterio se devela a último momento, tampoco será tan mal. Y si nos vemos antes porque traen ficha, mejor. O vienen a ayudar a cargarla, también mejor. Compañeros. Gracias. Viva Perón, viva la patria. Gracias.